Es interesante ver que, digamos, este encuentro es 40 años después de la tercera ola democrática y se plantea que esa tercera ola precisamente se inició aquí, en la República Dominicana, cuando se produjo la alternancia en el poder. En el 1978 el Partido Reformista Social Cristiano, el doctor Joaquín Balaguer, salía del poder y llegaba el Partido Revolucionario Dominicano a través de la persona de don Antonio Guzmán. Y a partir de ahí, al año siguiente, 1979, Jaime Roldós en Ecuador, y ya la década de los 80 se entendió como la década de transición democrática, no solo en América Latina, sino a escala internacional. Y ya luego, digamos, en estos 40 años que podemos hablar de logros, sin duda alguna ha habido logros en lo que tiene que ver con la democracia, se ha pasado de una fase de transición hacia una consolidación del Estado democrático de derecho. Yo diría que en ese contexto, el primer gran aporte que encontramos con el sistema democrático tiene que ver con el tema de la legitimación de origen. La única forma posible hoy de acceder al poder es por la vía electoral. Ya no es posible ni por golpes de Estado militares de derecha, ni por guerrilla de izquierda. Cosa que se explicaba en un contexto previo, pero en la actualidad solamente se puede acceder al poder en forma legítima por vía de las urnas. Ahora, si hay una legitimación de origen que tiene que ver por vía electoral, hoy lo que se plantea en el marco de la calidad de la democracia es que haya también una legitimación en el desempeño. Por tanto, legitimación en el desempeño significa gobernar democráticamente. Y hay un esquema que hemos asumido todos en América Latina, que es la Carta Democrática Interamericana, que contiene los fundamentos de lo que debe ser esa gobernanza democrática. Ahora bien, ya desde finales del siglo XX y ya ahora en el siglo XXI, se han venido dando mutaciones o transformaciones a nivel de las estructuras económicos sociales de los países de América Latina y del mundo, y también ha habido una mutación o transformación en lo que tiene que ver con la naturaleza misma del poder, que genera unos niveles de complejidad y de incertidumbre en lo que tiene que ver con la conducción política democrática. Si vamos a ver en términos de estructura económicos sociales, no cabe dudas que 50 años atrás la mayoría de las sociedades latinoamericanas tenían una población predominantemente rural. En la actualidad ha habido una tendencia hacia la urbanización. Hoy tenemos, digamos, América Latina con grandes ciudades, ciudades que se pueden comparar con las del primer mundo, en Europa, en los Estados Unidos, en términos de población, pero al mismo tiempo en lo que tiene que ver con sus estructuras, el desarrollo de sus infraestructuras y los servicios públicos que debe proveer. En segundo término, diríamos que ha habido, desde el punto de vista de la estructura socioeconómica, un tránsito de sociedades precapitalistas hacia sociedades capitalistas, que se insertan en el mundo de la globalización y por tanto tienen mayor apertura de mercados y una mayor vinculación en el mundo de la interdependencia y la interconexión que se produce a escala global. En lo que tiene que ver con la naturaleza del poder político como tal, hemos pasado de un modelo de concentración del poder en manos del Estado a un fenómeno de difusión del poder en distintas instituciones. El rol de la sociedad civil, el rol de los medios de comunicación, de los núcleos profesionales, de los sindicatos, de las iglesias, de los movimientos sociales, de las redes sociales. Hoy día es más difícil gobernar en democracia que años atrás, porque los desafíos, los retos que los gobiernos van teniendo multiplican por mucho lo que se tenía con anterioridad. En medio de ese mundo complejo, ¿verdad?, donde entiendo que ha habido logros, como hemos señalado, a partir de una legitimación de origen en las urnas, los gobiernos son más respetuosos de los derechos humanos, los gobiernos son más dialogantes, procuran la resolución de los conflictos por vía pacífica, en fin. Pero ciertamente ha habido retroceso, ha habido declive de alguna manera con la democracia, no solo en América Latina, sino a nivel global. Y tiene mucho que ver, Daniel y distinguidos colegas del panel, con lo que considero es el evento más importante de finales del siglo XX y todavía hoy, la crisis financiera global del año 2007-2008, que se extiende todavía hasta la actualidad. Porque a partir del impacto de la crisis financiera global, se tomaron, digamos, dos decisiones distintas en el marco del G20, organismo que se creó
a nivel de jefe de Estado y de gobierno a partir del 2008 para dar respuesta al impacto de la crisis financiera global. Y lo que vimos fue que en el caso europeo la respuesta que dieron los países europeos fue aplicar políticas de austeridad. Y esas políticas de austeridad en Europa provocaron un descontento social. Y a partir del descontento social, una reconfiguración del mapa político en toda Europa y la emergencia de nuevos actores. Es el caso, digamos, más simbólico, más claro, en España, ¿verdad?, donde el Grupo Podemos, el Grupo Ciudadanos, que no existían, son el fruto de la crisis. Se integran al sistema, pero en principio fue una contestación callejera. El caso de Grecia, la zona euro en sentido general se vio convulsionada, desestabilizada, como resultado primero de la crisis y segundo de la aplicación de políticas de austeridad. En América Latina, digamos, en el caso de Europa, todavía para un poco indicar esto, no solo es la emergencia de nuevos actores, sino que si lo vemos desde el punto de vista electoral, de 22 elecciones desde el año 2009 hacia el año 2015, 22 elecciones, 21 gobiernos las perdieron. Solamente Alemania con Angela Merkel pudo sostenerse. Por lo tanto, si había socialdemócratas en el gobierno, perdían las elecciones frente a la democracia cristiana o grupos populistas de derecho emergentes. Si había un partido de derecha en el poder o centro derecha, perdía y venía a la izquierda. Nunca había habido en Europa tanto nivel de volatilidad o inestabilidad política como se ha presentado desde el 2009 hasta el año 2015 como resultado del impacto de esa crisis financiera global. En el ámbito de América Latina, Daniel lo decía muy bien, en principio, digamos, el impacto no fue severo. En el año 2009 experimentamos todos en la región un declive en el crecimiento económico. Nosotros en República Dominicana estábamos teniendo hasta el 2008 una tasa promedio de crecimiento anual de 7%. En el año 2009 descendimos a 3.5%, pero en el año 2010 crecimos 11%, ¿bien? Porque fue digamos, el incentivo a la inversión pública lo que generó ese incremento en el año 2011. Pero a partir del año 2014, el panorama político en América Latina y muy especialmente en América del Sur empieza a cambiar. Y empieza a cambiar a nuestro modo de ver porque la aplicación de políticas de austeridad en Europa generó prácticamente crecimiento cero. Y ese crecimiento cero en Europa hizo disminuir las exportaciones de China hacia Europa. China, que estaba creciendo a una tasa promedio anual de un 12%, empezó a desacelerar hasta un 6%. Por tanto, el superciclo de los commodities, el boom de los commodities, que fue la causa fundamental del espectacular crecimiento de América Latina durante los años 2003 hacia el 2013, empezaba a desacelerarse, porque ya China compraba menos gas natural, menos petróleo, menos cobre, menos soya, y las economías de América Latina creciendo a 5,5%, algo fuera de lo común, la década de oro, a partir de la desaceleración china y la disminución de la demanda china a los commodities de América Latina, entonces la economía nuestra pasó a crecer 0,5%. Es increíble, digamos, esa correlación entre economía y política. Las guarimbas, como le llaman en Venezuela, justamente empiezan entre el 2013 y el 2014. Las protestas en Brasil en el 2014. Y a partir de ahí empieza entonces un cambio en el ciclo político de movimientos progresistas hacia posiciones políticas moderadas. Por tanto, el ver el fortalecimiento institucional de la democracia o ver un declive de la democracia, hoy día tenemos que verlo en el marco de la globalización, en el marco del impacto que tienen factores externos, como ha sido de la crisis financiera global, de las políticas que se adoptan frente a esas crisis y cómo una América Latina más inserta en ese mercado mundial se ve afectada o se ve fortalecida dependiendo de cómo funcione el ciclo económico. Hay pues, para terminar estos 5 minutos, una clara relación, más clara hoy día. ¿Me pasé de los 5? No me digan eso, ¿eh? ¿Ya me pasé? No. Ah, bueno. Pero en esencia lo que quiero decir es, cada vez más hay ese vínculo directo, estrecho, entre economía y política. El ciclo político democrático hoy día depende mucho del ciclo económico. Bien. Muchas gracias, presidente. Presidente Samper, sus 5 minutos.
Bueno, a tomarme los mismos 5 minutos dominicanos del presidente Leonel Fernández, agradeciendo la presencia de mis colegas, a Daniel, a mi compañero de muchas luchas, Sergio Vitar, a Margarita, por su presencia, Iván Velázquez, nuestro magistrado. Muchísimas gracias por esta oportunidad de volver a la casa de Leonel, a la cual uno siempre vuelve con el temor de que le renazca la envidia, porque cada vez está más grande, hay universidades y hoy nos dijeron que además hay canal, es decir, vamos a seguir este ejemplo de lo que debe ser un partido. Yo comienzo por hacer una pequeña acotación al estudio, porque me parece importante distinguir entre lo que es la democracia como tal y la gobernabilidad democrática. Parece que la democracia como tal es un valor, es un sistema, es casi que un estado de ánimo, y la gobernabilidad tiene muchísimo que ver con la utilización de ese escenario de poder hacer cosas. Y menciono la palabra gobernabilidad porque la primera vez que se discutió en América Latina el tema de la gobernabilidad fue en los años 70, cuando discutían cuáles eran los riesgos para los países de que entraran por el camino de la democracia. O sea, la gobernabilidad democrática no nació como una virtud, sino como una especie de estrategia de defensa para que estos países pasaran de unas dictaduras que controlaban todo a unas democracias que se suponía que iban a ser anarquía y caos. Y creo que a partir de esa premisa yo vería 3 desafíos o riesgos o peligros que tiene en este momento la democracia latinoamericana, y me circunscribo a mi corral para no entrometerme en otros escenarios. El primer desafío es que para nadie es un misterio que nosotros estamos viviendo una crisis de representación. El sistema representativo nació en el siglo XIX, cuando se organizaron los partidos para enfrentar el comunismo, asumiendo cada uno de los partidos la representación de los intereses de los trabajadores, de los campesinos, de las masas sociales, rurales, urbanas, como aquí puntualizaba muy bien Leonel. Ahora, ese sistema de representación está haciendo crisis, y para nadie es un misterio la crisis que hoy viven los partidos en América Latina y su incapacidad de representar los intereses de las grandes mayorías sociales. Yo creo que además eso tiene que ver algo con otro punto, y es que aquí está haciendo agua también el presidencialismo latinoamericano. Nosotros adoptamos la figura del presidencialismo, que es una mala figura entre lo malo del presidencialismo norteamericano y lo malo de la monarquía española, y quedamos con este sistema presidencialista, unos presidentes como monarcas que mandan desde todas partes sin que se les obedezca en ninguna parte. Yo creo que ese es el principal desafío que tiene en este momento la democracia latinoamericana, que es ir hacia un sistema semiparlamentario en el cual podamos realmente recrear la función de unos partidos que hoy día por cuenta del presidencialismo están corrompidos, están clientelizados, pero sobre todo están aislados de la sociedad. ¿Quién ha llenado ese vacío de representación? A mi juicio, lo están llenando peligrosamente unos poderes fácticos, una serie de actores políticos que están haciendo política sin responsabilidad política. ¿Quién está haciendo política? Así como le venden a uno, yo lo decía aquí en esta misma casa, le venden a uno la leche sin lactosa, el café sin cafeína, la cerveza sin alcohol. También hay política sin políticos, que es el sumum de la antipolítica. Grandes organizaciones económicas, medios de comunicación que están en función de sus propios intereses, organizaciones no gubernamentales, jueces y fiscales que de alguna manera son tentados a utilizar la justicia con fines políticos, pero sobre todo las redes. Lo que nosotros no nos hemos dado cuenta es de los cambios que en la percepción tradicional de la democracia
están teniendo todo este mundo de las redes. Ya el problema no es entre medio y mensaje, como decía McLuhan, porque aquí lo que tenemos son unas redes que están sirviendo de medio y mensaje simultáneamente. ¿Cómo puede uno crear identidades con trinos de 140 palabras? Hemos reducido la política al ejercicio efímero de unas controversias que nacen y se mueren el mismo día, sin posibilidad de tener una fijación permanente, explotando emociones, pasiones, resentimientos. Claro que las redes son importantes en su capacidad de convocar para causas nobles, para defender el medio ambiente, para defender la equidad de género, todo eso es respetable, pero las redes utilizadas políticamente están reventando las posibilidades de hacer una verdadera representación de los intereses de las mayorías sociales. ¿Quién puede creer que había unas mayorías legítimas detrás del Brexit, o detrás de Trump, o detrás del plebiscito por la paz en Colombia? El 80% de los colombianos queremos la paz en Colombia. ¿Por qué ganó el plebiscito? ¿Porque la gente estaba en contra de la paz? No, porque armaron un sindicato de odios contra el gobierno, contra el enemigo, contra el partido político, contra el partido de fútbol. Lo que están sirviendo las redes es para hacer convocatorias de odios que no tienen un liderazgo, que no obedecen a un libreto, que no son una manera de ejercer una representación con carácter permanente. Y a mi juicio, esos poderes fácticos son los que de alguna manera consiguieron sacar a la única persona inocente que había en el escenario en ese momento de la democracia latinoamericana, que era la presidenta Dilma Rousseff. No fue un golpe militar, no llegaron los militares, sacaron en pijama a la presidenta por la noche y la pusieron en un avión. Fue el desgaste, el desmoronamiento de su credibilidad, la pérdida de confianza, el respaldo a través de los trinos de actitudes corruptas de quienes querían verla por fuera del poder. Entonces, para mí, una de las mayores amenazas que tiene en este momento la democracia en el mundo en general es el poder de esos poderes fácticos que en este momento están sustituyendo a los partidos en su capacidad de representación. Y me adhiero totalmente a las palabras de Sergio Vitar de que otro de los riesgos evidentes es que los partidos no están representando los intereses de las mayorías sociales. Lincoln decía que la democracia es el ejercicio del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es claro que en América Latina avanzamos en la democracia como un ejercicio del pueblo. Hemos tenido 120 elecciones en los últimos 40 años, a través de las cuales se han reiterado los proyectos políticos de personas de una u otra ideología. Eso está absolutamente claro, y que en nuestras nuevas constituciones tenemos mecanismos de participación, mecanismos garantistas. La democracia por el pueblo está de alguna manera abierta a la discusión, pero estamos fallando en la democracia del pueblo o para el pueblo. En los últimos 10 años, en los años que siguieron a la aplicación de la receta neoliberal del consenso de Washington, que tenía mucho más de Washington que de consenso, durante esos años conseguimos 100 millones de nuevos pobres absolutos. El esfuerzo que hicieron todos los gobiernos de la región, con signo de derecho o de izquierda, para sacar esa gente de la pobreza, consiguió sacar 60 millones de pobres de la pobreza absoluta. Eso fue lo que conseguimos entre el 2004 y el 2014. Entre el 2014 y el 2017, de esos 60 millones hemos perdido 18 millones. 18 millones de latinoamericanos que han regresado a su condición original de pobreza. Para mí ese es el mayor cuestionamiento que existe en este momento sobre la democracia, es decir, la capacidad que tenga o no los sistemas políticos en democracia de solucionar los problemas a la gente. La gente lo que quiere es su trabajo, quiere su salud, quiere el empleo, quiere progresar a sus hijos.
Si hay un sistema que no se lo permite hacer o que al contrario le quita la posibilidad de tener algo que ya consiguió entre lo que es la definición de la clase media, que es la que se gasta todo lo que tiene, aparentar tener todo lo que no ha tenido, pues yo creo que si ese sistema no le da credibilidad a la gente, pierde legitimidad y esos son los mayores riesgos. Y claro, quiero terminar con una nota optimista como Sergio. Vengo de un país en el cual nos estamos matando desde hace 50 años. En estos 50 años ha habido 287,000 muertos. Por razón del conflicto hay 7 millones de víctimas que están ahí esperando un nuevo vivir. Y hemos conseguido, después de 4 años de negociaciones, que personas que llevaban en el monte 50 años hayan resuelto cambiar la lucha a través de las armas por la lucha a través de las urnas. Si eso no es una confirmación de que la democracia es un camino, yo no sé cuál puede serlo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Samper. Le vamos a pedir ahora los 5 minutos al presidente Cerezo. Mis 5 minutos. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que es un verdadero gusto estar aquí compartiendo con mis amigos expresidentes y con Sergio, por supuesto contigo. IDEA sigue siendo yo diría un foro fundamental para discutir este tipo de cosas. La segunda cosa que quiero decir es que yo creo que es absolutamente oportuno abrir la discusión sobre el tema de la democracia en este momento, porque la democracia sí ha empezado a tener problemas de subsistencia y hasta ahora se ha demostrado que la democracia que se creó a partir de los 70 y en los años 80 en América Latina tiene capacidad de resiliencia, porque en muchísimos aspectos la democracia efectivamente ha cumplido con la oferta que se hizo originalmente sobre la democracia. La descripción que se hace de los requisitos de la democracia que se ha planteado en el estudio indica, y lo comprueba el estudio, que en la mayoría de los requisitos que se ponían para calificar a una democracia como efectiva y como que estaba funcionando, se han cumplido. Es decir, independientemente de que las cosas estén funcionando bien o mal, de hecho, son gobiernos representativos, electos popularmente, en la mayoría de los casos cumplen con sus periodos gubernamentales, hay libertad de prensa y en algunos casos absoluta libertad de prensa, sin ningún tipo de regulación ni de control, al punto de que la prensa se ha convertido, como han dicho, pues en una empresa privada que funciona para sacar y fortalecer sus propios intereses en muchos de los casos de América Latina. Además de eso, se abrió las puertas a la organización. Yo me recuerdo que cuando platicábamos en la época en que recibíamos formación por la democracia, se hablaba de que la democracia era el proceso por el cual se permitía la organización popular para que todo el mundo se pudiera manifestar a favor o en contra de las decisiones del gobierno y tuviera la capacidad de proponer alternativas. Y esto también se ha respetado hasta el punto de que creo que en ninguna etapa de la historia de América Latina, por lo menos, ha existido tantas ONGs que tienen mucho que ver, no solo en las decisiones de gobierno, sino que en las actividades a favor de las poblaciones, en la promoción de derechos específicos y en la exigencia de la apertura y el reconocimiento de una serie de derechos que no habían sido previstos con anterioridad. El dilema de la democracia, yo diría, es que son sus actuales actores, los actuales actores de la democracia, porque indudablemente la apertura de los procesos democráticos en los 70 y los 80 fueron actos heroicos de los pueblos latinoamericanos. Actos heroicos que costaron muchísimas vidas. Aquí se ha hablado de cientos de miles de personas en América Central. Calculo que han de haber pasado el 500,000 de personas en las guerras internas y que tuvieron la posibilidad de convertirse en una nueva guerra. Solo en Guatemala se habla de
250,000 muertos o desaparecidos en la guerra de 36 años. Y entonces la apertura al proceso democrático logró algunas cosas que son fundamentales. Por lo tanto, no podemos, porque está en crisis la democracia, no reconocer los logros de la democracia con la que trabajamos. Se terminaron las guerras en América Central, se han establecido gobiernos que en la mayoría de los casos han respetado la voluntad popular, se abrieron las puertas a la participación, pero hay un problema con los procesos democráticos y creo que es lo que está pasando en todas partes. En primer lugar, las generaciones que abrieron los procesos democráticos están teniendo que pasar al retiro. Es decir, los grandes héroes de los procesos democráticos, por razones diversas, entre otras por cansancio, agotamiento, edad, o porque uno se tiene que retirar, pues, para darle puerta a los otros, paso a los otros, han tenido que salir de la militancia activa en los partidos políticos y han sido sustituidos por nuevas generaciones de dirigentes políticos que no tienen los instrumentos que nosotros recibimos para trabajar en esa democracia. Formación ideológica, preparación y entrenamiento para dirigir y administrar los gobiernos, concientización alrededor de valores democráticos, compromiso con la historia, con los objetivos, la elaboración de proyectos históricos y de sueños de transformaciones. Eso fue lo que movilizó a las grandes masas latinoamericanas para luchar y pelear por la democracia. Definitivamente, la actitud de construir un sueño en América Latina durante años fue construir una democracia. Y ahora solo voy a salir rápidamente porque si no probablemente voy a tener que tomar los 5 minutos que se toma uno en la República Dominicana, que es un poquito más. Pero miren, no formamos gentes para sustituirnos. No entrenamos gentes para dirigir gobiernos que fueran del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Estamos siendo sustituidos por personas que llegan a la política por una simple razón, por oportunismo político o al servicio de intereses determinados. En cuarto lugar, la democracia ha sido víctima de una serie de fenómenos que no preveímos en aquella época y que no podíamos prever. Lo que un buen demócrata no tiene la capacidad de prevenir el futuro. Lo puede pensar y puede trabajar por él, pero no puede prevenir algunos fenómenos como los que se provocaron. En primer lugar, por ejemplo, nosotros no preveímos instituciones y mecanismos para que participaran todos aquellos grupos que han sido tradicionalmente marginados de nuestras sociedades. Los grupos originarios, o sea, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, la ausencia de la participación de las mujeres, de los afrodescendientes y de los grupos originarios provoca una decepción sobre el proceso democrático, porque pareciera que solo la democracia fue hecha solo para ciertos niveles de la sociedad. Y no hemos podido crear, por ejemplo en Guatemala, tenemos 21 grupos de pueblos originarios con lengua diferente, regiones diferentes, manera de vestirse diferentes, y no hemos podido reformar la Constitución para darle paso a la participación de esa gente. Estamos discutiendo la igualdad de las mujeres para participar en los cargos de elección, en el trabajo y en las posibilidades de salir adelante. Y rechazamos sistemáticamente la participación de las jóvenes generaciones para poder participar. Por lo tanto, si no nos preparamos en ese momento para todos los cambios que preveíamos, pero que no creamos las estructuras para hacerlos, entonces los que están participando ahora y que no estaban previsto que deberían de participar, tienen razón de estar en desacuerdo con una democracia que fue hecha para nosotros, los que nacimos hace entre 50 y 100 años, más o menos, no, para que no puedan calcular mi edad, y no para ellos. La democracia que nosotros construimos no fue construida para las mujeres, para las afrodescendientes, ni para los grupos originarios, ni para los jóvenes, y por lo tanto hay razón de que esté en crisis. Y entonces lo que tenemos que plantear es iniciar, y aquí voy a terminar mis 5 minutos, lo que tenemos que plantear es abrir esta discusión de qué tenemos que hacer para que la democracia se vuelva una democracia funcional ante la realidad que estamos viviendo. Porque es cierto lo de las redes sociales.
Pero no podemos decirle a la gente que no use las redes sociales y no podemos negarnos a la ciencia y a la tecnología moderna. Tenemos que aprenderla a usar, a participar con ella, y la democracia tiene que aprender a funcionar en este nuevo mundo que estamos en este momento operando. Si lo logramos hacer, vamos a hacerlo. Termino con esto. Hay una cosa que no supimos de enseñarle a las sociedades, que para poder lograr que una democracia para un país determinado funcione, nos tenemos que sentar a ponernos de acuerdo sobre los intereses de la nación, sobre el futuro de ese colectivo que nosotros representamos, y no sobre los intereses de nuestros partidos políticos, mis intereses y los partidos del grupo al que pertenezca. Lo que se tiene que hacer es concertar un proyecto político nacional para que la democracia funcione en beneficio de la colectividad de esa nación. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, presidente Cerezo. Yo le voy a pedir a la audiencia prudencia, porque no hay peor problema que para un político que cuando está a punto de terminar, ustedes lo aplaudan. Ustedes han visto que decía el presidente Cerezo, y con esto termino, y ustedes lo aplaudían y seguía un ratito más. Y ahora sí termino de verdad y lo volvían a aplaudir. Así que yo les ruego que guarden los aplausos hasta el final. Nos pasó una vez con el presidente Kuki Lacalle en un foro que recibía aplauso tras aplauso y habló como 45 minutos. Presidente Mesa, espero que usted haga oídos sordos a los aplausos que le van a dispensar. Sus 5 minutos. Andinos. Estoy advertido, así que no tengo opción. Agradecer al presidente Leonel, a Daniel, la invitación. Felicitar a Sergio Bitar por esa extraordinaria presentación. Probablemente lo que necesitamos en un análisis como el que hay que hacer sobre la democracia en América Latina es poner nombres y apellidos, lo cual es un poco más complicado que una definición general que haga referencia a aspectos abstractos. Desde el punto de vista de los logros, está clarísimo que América Latina ha hecho un avance espectacular, y si uno tiene que hacer un elemento de comparación entre costo y beneficio, el beneficio es extraordinario con relación al costo. El 11 de septiembre del año 2001, además de caerse las torres en Nueva York, se firmó en Lima un documento que se llama la Carta Democrática Interamericana. Ese documento ha establecido, como muy bien lo ha planteado Sergio, para América Latina, la carta de navegación de lo que entendemos por el funcionamiento democrático de una sociedad. Si hacemos una lectura de los 20 países que conforman América Latina, podremos evaluar que la mayoría de ellos cumplen los requisitos en términos generales de la Carta Democrática Interamericana, pero hay 6 o 7 que no la cumplen, así de simple y así de claro, y que no la cumplen independientemente de los resultados económicos e independientemente de los logros desde el punto de vista de la lucha contra la pobreza y en el desafío que tenemos ahora en lo que se refiere a las posibilidades de iniciar una lucha contra la desigualdad. Porque si el mecanismo del éxito económico fuera el indicador más importante de una democracia, podríamos pensar que nos gustaría más ser como China que ser como Estados Unidos. El hecho de que China tenga un éxito económico espectacular no la convierte en una democracia. Eso querría decir en consecuencia que no nos importa el mecanismo político que administramos si no nos importan los resultados económicos que logramos. Este es un tema complicado, es un tema delicado, porque muchas de esas naciones latinoamericanas que no están cumpliendo los requisitos básicos de una democracia te pueden mostrar unas espectaculares credenciales económicas, algunas no. Algunas tienen unas espectaculares maneras de destruir una sociedad. Pero hay países que están pasando de la democracia al autoritarismo y del autoritarismo al totalitarismo dentro de un esquema formal de democracia que te dicen
señor, mi nivel de crecimiento promedio en los últimos 10 años ha sido casi el 5%. Y mi lucha contra la pobreza ha tenido un éxito extraordinario y la he reducido en X%. Por lo tanto, aceptando que es imprescindible un tratamiento adecuado de la economía, porque los objetivos materiales son fundamentales en una sociedad, no podemos olvidar que una democracia implica el cumplimiento de una determinada serie de normas, la más importante de ellas, la capacidad de la sociedad de limitar el poder a través de los mecanismos que esa democracia te permite. Y hay algunos presidentes, coincidiendo con la lógica de que el presidencialismo desmesurado es uno de los problemas más fuertes de América Latina, que siguiendo la lección de Luis XIV nos dicen hoy, la democracia soy yo, y si yo no estoy, esta democracia no funciona. Y eso no es aceptable. Tan simple y claro como eso, no es aceptable. No es aceptable la lógica de que la reproducción indefinida en el poder es un mecanismo democrático deseable, no lo es. La alternancia en el poder es un elemento que es parte de la limitación del poder. Ahora hemos descubierto un mecanismo espectacular que es poner en cuestión el artículo 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que dice que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y a ser elegidos. Y en consecuencia, cualquier sociedad democrática que apruebe una constitución política del Estado que establece o la no reelección o una sola reelección, resulta que está vulnerando los derechos humanos básicos de los mandatarios que quieren reproducirse indefinidamente en el poder. Y eso no pasaría de ser una anécdota si fuera el caso de un país. Pero resulta que tenemos un país, y luego tenemos otro, y luego tenemos otro, y luego tenemos otro, y luego tenemos otro, cuento 5. Cuento 5 países que han descubierto que el artículo 23, que defiende los derechos básicos de los ciudadanos de a pie, se aplican para los ciudadanos que tienen todo el poder para reproducirlo indefinidamente. No hablemos del control arbitrario del Poder Judicial. No hablemos de estructuras en las que el Poder Judicial es simplemente un apéndice del Poder Ejecutivo. Y no hablemos de parlamentos que han perdido su capacidad crítica para establecer la lógica de levanto la mano porque soy militante del partido. No tengo posibilidad de definir una lógica de conciencia individual que rompa esa estructura de dependencia brutal de yo fui elegido por el partido y por lo tanto sigo adelante votando lo que me mandan y por lo tanto las leyes no las hace el Poder Legislativo, sino que las envía el Poder Ejecutivo o sus instrumentos dentro del Poder Legislativo para llevarlas adelante. En esta lógica creo que debemos plantearnos preguntas de fondo sobre el funcionamiento de la democracia latinoamericana. Insisto, si tengo que hablar de costo-beneficio, el beneficio es mucho mayor que el costo. La cantidad de países en diferentes líneas ideológicas, porque aquí cuando hablo de la democracia soy yo, lo mismo da que sea un hombre de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha o de derecha. La serpiente que envenena a los ciudadanos para hacerles creer que ellos representan la estructura institucional, da lo mismo la tendencia ideológica que tenga el presidente o la presidenta que tenga esa tentación. Y en ese contexto no he tocado los otros elementos que han mencionado mis colegas, porque creo que es importante hacer una referencia fundamental a una realidad preocupante. La realidad preocupante de la concentración del poder en determinados países, la realidad preocupante del incumplimiento sistemático de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, la realidad preocupante de que la lógica de mis logros económicos y sociales lo justifica todo. Y esto es algo que no se puede aceptar. Es algo que no se puede aceptar porque donde tenemos que colocar nuestros focos de análisis no es en las democracias que funcionan adecuadamente, que tienen dificultades, que tienen problemas, los que se han mencionado, referidos a partidos políticos y a otro tipo de estructuras, porque son problemas que esas democracias son capaces de resolver en su propia estructura de respeto a los derechos de todos. Tenemos que poner el foco en aquellos 6 o 7 países de América Latina que están enfrentando este tránsito que yo he definido muchísimas veces, y quienes como mis colegas me han escuchado
más de una vez, corro el riesgo de ser repetitivo, pero asumo que puede ser interesante decirlo. No hay cosa más terrible en los tiempos que corren que el corazón autoritario cubierto por un celofán democrático. Era mucho más fácil enfrentar a la dictadura militar porque te enfrentabas a los tanques. Ahora te enfrentas al poder apoyado en el control de los otros poderes, te enfrentas al poder que establece una lógica absolutamente desproporcionada entre los instrumentos que me da la democracia que yo administro a mi gusto y sabor con relación a la oposición, a la que se critica por sus insuficiencias, pero en una cancha completamente inclinada en su contra. Termino diciendo, si verdaderamente creemos que los valores democráticos de América Latina están registrados en la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana firmada en Lima el 11 de septiembre del año 2001, hagamos un listado, el checklist de la partida del avión, para saber cuáles de esos países, de los 20 que forman parte de América Latina, no cumplen ni la mitad de ese checklist de una democracia que se respete y que sea considerada como tal. En ese punto es que debemos poner los focos de nuestra preocupación. Muchas gracias. En América Latina siempre se soñó, siempre se deseó la democracia. En los últimos 40 años, cuando hemos tenido el más largo periodo en nuestra historia republicana de haber disfrutado de los valores de la democracia. Pero obviamente 40 años en la historia es poco tiempo. 40 años en la historia es el inicio de un proceso. Y la democracia no es un evento, es un proceso. Y en el caso nuestro de América Latina es un proceso que está en continuo perfeccionamiento. Creo que hay un primer gran logro, el que somos hoy mayoritariamente una democracia electoral. Yo creo que el tema electoral ya se reconoce como la única forma de acceso al poder por vía legítima. Hay en algunos casos aún irregularidades, el caso reciente de Honduras es un caso donde la propia OEA llamó a una anulación de las elecciones y a una nueva celebración, pero recibió, digamos, el reconocimiento por parte del gobierno de Donald Trump. Entonces, bueno, esto ocurre en cualquier país, ¿no? Todavía hay algunas irregularidades, hay imperfecciones que tienen que ser corregidas, pero en términos generales, América Latina, en lo que concierne al ámbito electoral, ha avanzado. Ahora de lo que se trata es de convertir la democracia electoral, como decía el PNUD años atrás, en una democracia de ciudadanos. Y esa democracia de ciudadanos entonces ya es más compleja, requiere de otros factores, en la medida en que ya teniendo un gobierno legítimo, yo espero que ese gobierno democrático contribuya a la erradicación de la pobreza, a generar empleos, al acceso a la educación de calidad, el acceso a la salud, a la seguridad social, a la transformación de un país moderno. Yo pienso que esa es la aspiración de todos. Naturalmente ese país no lo hace en estado de aislamiento, es parte del mundo, de lo que está ocurriendo en el mundo. Y yo creo que lo que estamos viviendo en el mundo es una aceleración del cambio que nos sorprende, nos genera vértigo saber la velocidad con que las cosas cambian. Y eso está cambiando la política en todos los sentidos, hasta la forma de elegir, el voto electrónico, la campaña a través de las redes sociales. Es un mundo radicalmente diferente el que tenemos por delante. Lo que sí es claro es que hay valores universales que son inmutables, lo ha dicho Carlos. Los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad como principio fundamental, la privación de la libertad es la excepción, el tener un sistema judicial que sea creíble, que sea transparente, que goce de la confianza de los ciudadanos, la lucha contra la corrupción, en favor de la transparencia, rendición de cuentas, la lucha contra el narcotráfico, contra formas de la violencia criminal, de los grupos transnacionales de poder sobre todo criminal. Yo creo que es lo que está en la agenda de América Latina en estos momentos. Y en la medida en que lo podamos superar, habrá una consolidación de esa democracia y mayor credibilidad y mayor confianza por parte de los ciudadanos. Yo espero que este diálogo que hemos iniciado hoy y que vamos a continuar mañana y pasado, pues de aquí salgan algunas ideas, algunas propuestas que efectivamente puedan ser útiles a la consolidación de esa democracia y Estado democrático de derecho contemporáneo.
Daniel, muchas gracias, presidente Vinicio Cerezo, presidente Samper, presidente Carlos Mesa, por habernos acompañado aquí esta noche. Este diálogo continúa mañana.